Simba, a sudar la Perú, a ponerse la camiseta. Desde niños nos enseñan lo que es correcto, lo que es bueno, porque ese es el camino que debemos seguir. Y rehuimos de lo que puede ser distinto o se aleja de los modelos que nos inculcan, pues podríamos ser castigados por eso. El problema está en que crecemos pensando que hay ciertas formas de ser o actuar que son normales y adecuadas, mientras rechazamos o ignoramos aquellas que no encajan. Y en el camino apartamos a muchas personas que salen de esos moldes, empujándolas a esconderse o a transitar una vida colmada de obstáculos. Hoy nos acompañan Carolina y Yamir, dos peruanos que desde sus distintas causas aportan a forjar una sociedad más comprensiva con la diversidad que existe en ella. Ellos nos enseñan que todos somos únicos y valiosos, que tenemos derecho de hablar y a ser escuchados. ¿Qué tanto sabemos sobre neurodivergencia? Yo soy Carolina Díaz y les voy a hablar sobre mi experiencia como autista y bipolar. Mi caso no es un caso particular, no es una historia de una sola persona. En realidad, muchísimas, sobre todo mujeres, tendemos a recibir el diagnóstico de autismo en la adultez. Hay casos de pasados los 25 años, hay personas que conozco que han recibido los 60 años. Pasa por el tema del sesgo de género, que la representación del autismo muchas veces se ve como un hombre, un niño, ¿no? Entonces, otro tipo de representaciones, otras formas no se toman en cuenta. Carolina es una joven activista que recién hace unos pocos años recibió las respuestas que tanto había buscado desde niña. Siempre percibió que tenía una forma de relacionarse distinta a la que muchas personas a su alrededor consideraban normal. Creció llena de preguntas, pero con poco respaldo para averiguar lo que pasaba. Nunca he sentido que encajo en ningún espacio, ni siquiera en mi familia. Y de hecho hay como un ejemplo, algo que me ha sorprendido que muchos autistas compartimos en la experiencia, es identificarnos como aliens. Si hay una palabra o algo que pudiera definir mi experiencia, es sentir que no era de este planeta, ¿no? Sentir que aunque hablaba la gente mi mismo idioma, muchas veces necesitaba subtítulos porque habían cosas que para mí no eran obvias, cuando para los demás sí. Las respuestas tardaron, pero llegaron al fin. Carolina ya era una mujer fuerte e independiente. Sin embargo, aún había cabos que necesitaba atar. Y así fue. Tomó la decisión de terminar con las dudas que había arrastrado por largo tiempo para entender mejor quién es en realidad. Primero llegó el diagnóstico de bipolaridad en 2018, luego llegó el diagnóstico de autismo el año pasado, en 2022. Primero fue el de bipolaridad porque tuve un episodio marcado de manía. Dentro de la bipolaridad hay manía, hipomanía, depresión y eutimia, que es la estabilidad. Entonces, tuve un episodio marcado de manía que fue bastante evidente y eso, después de esa crisis, que incluso me llevó a perder el trabajo, a deprimirme, una amiga escuchó mi historia y me empezó a contar que le habían pasado cosas similares y me dijo que tenía el diagnóstico. Entonces yo empecé a investigar muchísimo. Esta amiga que me prestó el manual, que es doctora, me ayudó a sacar una cita con el psiquiatra. Fui y el psiquiatra me dijo que mis síntomas eran como de manual, o sea, realmente eran muy evidentes. Entonces no demoró casi nada en decirme sí, efectivamente es bipolaridad. Habían muchas cosas que no sabía explicar con la bipolaridad, ¿no? Cosas que se quedaban afuera. Entonces llegué igual, investigando de casualidad, llegué a un video, me acuerdo de la experiencia de una mujer autista. Ella hablaba y yo decía, Dios mío, ¿cómo puede ser que ahorita, cerca de los 30,
me está identificando con esto. Fue como un descubrimiento, una realización como muy grande. Y de ahí no paré. Seguí investigando, seguí leyendo experiencias de otras personas, leyendo investigaciones, hasta que, gracias a una amiga que me recomendó una persona especializada en el tema que pudo diagnosticarme, llegué al diagnóstico oficial. Su doble diagnóstico le trajo tranquilidad, porque finalmente podía comprender mejor la forma en que sentía, cómo pensaba y actuaba frente a los demás. Además, ha sido un paso fundamental para aceptar que sus procesos pueden ser distintos a los del resto de personas, y es solo una forma más en el enorme universo de la diversidad humana. Siento que eran como puertas que se abrían y yo entraba de lleno y me lanzaba a querer aprender más de mí, querer aprender más de qué significaba vivir con esto. Por mí y también porque ya iba creciendo mi comunidad, mis proyectos, entonces era como algo que me llenaba y me sigue llenando, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que aprender dentro de las dos condiciones. Entonces, no lo tomé de una forma negativa. Sé y entiendo a las personas que lo toman como algo que da miedo, porque no hay mucha información a la mano disponible, ¿no? En el caso del autismo, por ejemplo, yo aprendo muchísimo porque tengo el privilegio de saber inglés, entonces la mayoría de información está en inglés, actualizada, ¿no? En español, si uno busca en español van a salir niños, van a salir rompecabezas, cosas muy básicas. Entonces, lo que hago es tratar de traducir lo más posible para que otras personas tengan acceso a esa información. Habremos sido pareja unos 3 años antes de recibir su primer diagnóstico. Más que todo fue como encontrar el eslabón que hacía falta, porque ya veíamos como que algo no estaba del todo bien o una cierta confusión de lo que estaba pasando Caro. Yo diría que tiene dos caras, el lado de reconfortante y de validación de todas las cosas que has sentido y que te generan cuestionamientos sobre ti mismo, pero a la vez también viene acompañado de los retos que vienen de saber tu identidad y los retos que tienes, las adaptaciones que hacerte y los prejuicios que hay sobre estos. Hola, ¿qué tal? Soy Amir Ali y soy director de Positivo de Corazón. ¿Quieres saber de qué se trata? Te invito a que conozcas un poco más de mi historia. Mi diagnóstico lo recibo a los 17 años a causa de que me había salido un tumor. Me detectaron el virus del papiloma humano cuando tenía 17 años. Entonces, como lo dejé crecer, me tenían que operar. Y en la operación te hacen todos los exámenes preoperatorios como cualquier otra operación. Y eso incluía el de VIH. El recuerdo de ese día ha permanecido grabado en la memoria de Yamir durante todos estos años. Es un recuerdo doloroso, de un instante que marcó su vida decisivamente, pero también el símbolo de una fuerza inquebrantable que le ha permitido seguir navegando contra la tempestad. En ese entonces, en el 2006, para que te den tus resultados de tus exámenes de VIH, se demoraban una semana. Entonces, era una semana entera en la que pasan muchas cosas por mi cabeza, hasta que voy a recibir mi diagnóstico. Cuando voy, me acerco a ventanilla, me dicen que tenían que hacerme otras preguntas. Me hacen entrar de nuevo, hacerme otras preguntas, que les cuente nuevamente si había usado drogas, si había tenido relaciones con personas de mi mismo sexo. Y yo les decía que no. Y lo único a lo que me aferraba era a que tenía mis tatuajes. Entonces ahí es donde me dicen que mis resultados eran positivos y que querían saber cómo eran que me habían transmitido el VIH. Me acuerdo que me puse a llorar y me mandan afuera
porque tenían que contárselo a mi mamá, porque era menor de edad. Entonces mi mamá ingresa al consultorio donde estaba la psicóloga y le dan el resultado y luego me llaman y la primera imagen que tengo es de mi madre llorando. Y eso me puso mal porque era que yo le estaba ocasionando ese dolor a mi mamá. Hola hijo, ¿qué estás haciendo? Siempre con el celular. ¿Cuándo no tú con el celular? ¿Y qué tal? ¿Qué tal esa amanecita? Bien. Yo pensé lo peor ya, ¿no? En ese momento yo pensé peor, lo peor. Dije a mi hijo es que se iba a morir. Y yo me preguntaba por qué tenía que pasarle a mi hijo, porque es mi único hijo. Decía, ¿por qué la tenía que pasar a él? Fue un momento tan difícil como determinante para Yamir. Sin embargo, considera que no recibió el respaldo que requería, porque en lugar de sentirse acompañado, lo presionaron para contar la verdad de lo que había ocurrido, de cómo había contraído el virus. Yamir estaba asustado, necesitaba apoyo y contención, pero eso no fue lo que encontró. Estábamos llorando desconsoladamente afuera del pasadizo, en un sótano todo horrible, y luego nos hacen entrar a una doctora porque inmediatamente teníamos que pasar por la infectóloga. Y en la infectóloga ella nuevamente me vuelve a hacer preguntas, me interroga y me dice, porque la doctora ya sabía, asociaba ciertas cosas y me dijo que le explicara cómo era, para que me pueda ayudar, que le explicara cómo me habían transmitido el VIH. Porque me dijo que si hubiera sido por los tatuajes, no me hubiera salido el virus del papiloma humano, porque el virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual. Entonces, es ahí donde delante de todos le cuento que a la doctora, a mi mamá, a todo el personal que estaba ahí, que había tenido relaciones con otros hombres y que habían abusado sexualmente de mí cuando tenía 15 años. Es la primera vez que mi mamá se enteraba de toda esta noticia en un solo día. Nunca lo denuncié porque les dije que no quería hacerlo, porque tenía miedo, porque tenía vergüenza. Y es algo que luego con el tiempo me arrepiento y es algo que me costó superar a mi mamá y a mí, ¿no? Incluso a mí hasta el día de hoy. Para Yamir fue muy complicado aceptar lo que estaba ocurriendo y decidió ocultarlo. Sentía temor de lo que pudieran pensar, del estigma que pesaría sobre él si todos se enteraban, de que lo trataran diferente. Durante varios años permaneció en silencio, sobrellevando la angustia y la incertidumbre solo con la compañía de algunos de sus seres más queridos. No había casi nada de información sobre el VIH o qué era el VIH. Hasta ese entonces se asociaba mucho al SIDA, a la muerte, ¿no? Y yo tenía miedo de morir. Yo cuando me dan mi diagnóstico, lo primero que pensé es que no voy a acabar mi carrera universitaria, ni siquiera voy a poder empezarla, no voy a llegar a los 40 años, nunca voy a tener una familia, nunca voy a saber qué es el amor. Tenía miedo de que me señalen, que me juzguen, de que me critiquen, porque la carga social es muy fuerte en relación a lo que significa vivir con VIH. Yo hago visible mi diagnóstico. Bueno, mi mamá lo sabía, pero de ahí a la siguiente persona que se llega a enterar es mi tía, porque mi mamá se lo cuenta. Y yo a la primera persona a quien le cuento mi diagnóstico es a Manuel, quien se convirtió en mi compañero. Y fueron las primeras personas, pero pasó mucho tiempo para poder yo hacerme visible o contar primero mi diagnóstico. No quería que nadie se enterara. No cambien de canal. Al volver, Carolina nos explicará algunos conceptos claves con los que quizás no estamos tan familiarizados, pero que definitivamente deberíamos conocer. Además, Yamir encuentra en el escenario el espacio seguro que estaba buscando para contar su historia. Ya regresamos. Se va a sudar la Perú, a ponerse la camiseta.
bipolaridad está relacionada más con el ánimo, con el estado de ánimo, con el nivel de energía. El autismo está más relacionado con cómo funciona el cerebro, cómo percibes el mundo. Se puede identificar que una persona es autista desde la primera infancia, ¿no? Desde el año, 2 años, a diferencia de la bipolaridad, que tiene que ver con una serie de factores que se juntan y generan que haya muchas veces un episodio que es el desencadenante para que por fin recibas el diagnóstico, que fue mi caso. El autismo y la bipolaridad son condiciones naturales de la gran diversidad humana. Hay tantas maneras de ser, aprender e interpretar el mundo como personas en él. Es importante entenderlo, porque si bien ambos diagnósticos corresponden a lo que se conoce como neurodivergencia, en realidad cada uno de nosotros tiene características particulares que lo hace único frente a los demás. La neurodiversidad es como la biodiversidad, no es la diversidad de formas de pensamiento, formas de existir de cada cerebro, cada persona. Ninguna persona es igual que otra, ¿no? Dentro de esta neurodiversidad, diversidad de cerebros, de expresiones, hay formas de ser o formas de percibir el mundo que se alejan de la norma. Porque aunque todos seamos diferentes, es evidente que hay una norma, una forma en la que es más aceptado existir, ¿no? Expresarse. Y estas formas son las que se llaman neurodivergencias, ¿no? Que se alejan, que divergen, que son atípicas. Y dentro de la neurodivergencia, que yo lo veo como un paraguas, está la bipolaridad, está el TLP, está el autismo, está el TDAH, está el TOC. Todas esas formas diferentes de ser están dentro de. La sociedad erige barreras todo el tiempo. Podemos ver que lo hace contra las mujeres, contra las personas que sufren con mayor agresividad el flagelo del racismo y también contra quienes tienen atributos y características que no se corresponden con lo que consideramos normal o típico. Por eso Carolina se identifica como una persona con discapacidad, una que no se aprecia a simple vista, pero cuyos efectos han moldeado su experiencia de vida. Creo que hay una confusión entre que no pueden ir de la mano la neurodivergencia y la discapacidad, porque es cuando se cree que la palabra discapacidad es algo negativo, es un insulto o algo que no debe ser nombrado, no es como dices discapacidad y tienes que bajar la voz, ¿no? Y la discapacidad no es necesariamente una enfermedad, sino es una condición de vida. Por lo mismo de que la sociedad no nos incluye, que no se adaptan a nosotros, sino que se nos exige adaptarnos el 100% de las veces, es que las condiciones o diagnósticos que tenemos pueden ser discapacitantes, ¿no? Como mencioné, el tema de la educación no está adaptada. Era muy difícil para mí seguir el ritmo, faltaba muchas veces al colegio. Igual con el tema de la universidad, el trabajo también. Dentro de la discapacidad hay distintos tipos, ¿no? Está la física y también una discapacidad que se podría decir que es invisible, que es la psicosocial. A Carolina siempre le gustó mucho estudiar y a pesar de las dificultades que atravesó por sus problemas para relacionarse con su entorno, fue una alumna dedicada. Además, supo crear estrategias de aprendizaje que se adaptaran a sus necesidades y capacidades. Sin embargo, el esfuerzo realizado durante muchos años dejó secuelas en ella que actualmente sobrelleva con apoyo y tomándose las cosas a un ritmo más pausado. Esa es una de las razones también por las que recibía bullying en el colegio. Eso era algo que a mí no me hacía sentido, que tenías que fingir que no te interesaba estudiar. No, es como tenías que decir, no me importa ese examen, no pasa nada. ¿No? Y si tú realmente decías, no, qué interesante este tema, te decían que eras una ridícula, que eras nerd, que querías llamar la atención, ¿no? Y para mí, genuinamente, el estudio y el aprender algo día a día, algo nuevo, a mí me hace brillar los ojos, ¿no? A mí me emociona muchísimo. Para la gente era muy difícil entender esto. Yo disfrutaba muchísimo estudiando. Obviamente terminaba agotada porque no era lo ideal como estudiar doble. Ahora es diferente porque siento que me he rodeado de personas que están igual de motivadas de aprender los mismos temas que yo. Es encontrar como un nicho
de amigos o de gente cercana y realmente haber encontrado personas igual de apasionadas en lo que a mí me interesa, en los temas específicos, es increíble porque nunca se aburren de escucharme, ¿no? Y me cuentan también y me comparten cosas y es como... me hubiera gustado realmente en el colegio encontrar personas con las que conectar así, que no juzguen, así como había gente interesada en los deportes, en el fútbol, en el básquet, gente interesada en lo que a mí me llamaba la atención, ¿no? Desde chiquito he sido muy desenvuelto, muy carismático, hasta un momento de mi vida que fue cuando abusan sexualmente de mí, que cambia ciertamente algo en mí, me hace más inseguro, pero hasta ese entonces, sí, en el colegio era de estar en todas las actividades culturales, artísticas, en mi colegio. Aunque Yamir hizo estudios en arquitectura de interiores, su pasión siempre fue el teatro. Sobre el escenario ha sido capaz de sacar la voz que tenía contenida y contar su historia. Compartir aquel sufrimiento que lo embargó durante muchos años le ha permitido sanar heridas y alcanzar la paz que tanto buscaba. Y es en el 2018 donde a través de una convocatoria me atrevo a postular, porque me acuerdo que decía que estaban buscando a personas que vivían con VIH para hacer una obra de teatro. Y me presento al casting y me seleccionan y de ahí toda mi vida cambió completamente. Y fue muy liberador para mí porque para el estreno de la obra me acuerdo que había invitado a todos mis amigos, a toda mi familia, para confesar, para contarles lo que realmente, quién era, ¿no? Porque hasta ese momento muchas personas no sabían realmente quién era. Para mí era una especie de catarsis poder contar mi historia, pero lo que pasó después fue que recibí mucho amor, había gente desconocida que me escribía, contándome sus historias y fue hermoso. El arte me ayudó en ese momento y entendí que que tenía que volver y entregarme al arte. En la obra me acuerdo que fui con mis sobrinos. Y lo único es, me quedé impactada, como se puede, en la forma que él lo ha hecho la obra, ¿no? Yo no me imaginé que le había pasado así como él contaba en la obra. Yo me imaginé por otra cosa que le había pasado, no como él contaba en la obra. Y lloramos nomás ahí. Mi sobrina me acuerdo, tía, cálmate, me decía, cálmate, tía, no pasa nada. Un año que él se libera, mejor dicho, del peso que llevaba en la espalda, ¿no? Su primera experiencia sobre las tablas lo convenció de hacer llegar su testimonio a más personas. Se dio cuenta de que hacía falta espacios para reflexionar abiertamente sobre una condición por la que atraviesan muchos peruanos y acompañarlos en ese tránsito lleno de obstáculos que él mismo recorre día a día. Así nació Positivo de Corazón, un proyecto que lo motiva a seguir levantando la voz frente a un mundo que lo silencia. Positivo de Corazón es un espacio del cual me siento totalmente orgulloso. Me hace inmensamente feliz saber todo lo que he podido lograr en tan poco tiempo con Positivo de Corazón. En pandemia, porque Positivo de Corazón nace en pandemia, como una especie de blog. Ya había contado mi historia, pero ahora quería contar cómo era vivir también el día a día, dar tips, y a través de un podcast en diversas plataformas contaba mi historia también, pero también hablaba sobre cosas cotidianas como cómo tomar tus medicamentos, etcétera, etcétera, a través de los podcasts. Y nace básicamente Positivo de Corazón como un blog personal. Bienvenidos, yo soy Yamir y esto es Positivos de Corazón. Lo que comenzó como un proyecto personal, como un rincón desde el cual poder hablar, se ha convertido en una comunidad que crece día a día, porque mucha gente necesita escuchar sobre lo que se calla, así como ser escuchada. Y ha logrado consolidarse como un punto de encuentro para todos los que, sin importar su diagnóstico o condición, son positivos de corazón.
Pero luego fui queriendo que sea un poco más grande, quería hacer más actividades y lanzo un primer evento que se llamó Encuentros Positivos, donde invité a unos amigos que conocía para que participen de este conversatorio virtual porque estábamos en pandemia, estábamos encerrados. Y eso hice. Entonces ahí conocí a 3 grandes personas quienes son parte de mi equipo ahora, quienes forman parte de Positivo de Corazón, que son Guido, Alex, Mavrin, y ellos han hecho que Positivo de Corazón siga creciendo. Nos encanta lo que hacemos, pero siempre con una perspectiva desde el arte. Positivo de Corazón es una organización de jóvenes para jóvenes, donde hacemos trabajos de incidencia, pero también proyectos culturales, porque estamos convencidos de que el arte ayuda a transformar y sensibilizar mejor los aspectos sociales y sobre todo la carga social que tiene esta condición que es vivir con VIH. Antes de todo esto, él, por más que él quería estar tranquilo y salir adelante con su vida, le ha sido difícil. Y el encontrar y encaminarse con esta etapa que está llevando ahora, él lo veo feliz, lo veo contento y creo que eso es lo que uno quiere como familia, ¿no? Que siga creciendo en lo que está haciendo. Yo que trabajo en salud lo veo, ¿no? En el área donde yo trabajo en emergencia, a veces hay personas que llegan con esa condición y uno ve la actitud de las compañeras, ¿no? Que a veces que tienen un poco de recelo de atenderlos, o sea, son actitudes que tú ves que sí hay pues todavía marginación. Al regresar, Carolina decide compartir su experiencia y emprende una iniciativa que ha llegado a consolidarse como una comunidad. Y Yamir lucha una dura batalla contra la desinformación para derribar los mitos que todavía existen alrededor del VIH. Ya volvemos. Se va a sudar la Perú, a ponerse la camiseta. Siempre me ha movilizado la injusticia, siempre me han movilizado las poblaciones vulnerables. No tenía los conceptos tan definidos de neurodivergencia o de bipolaridad o de autismo, ¿no? Era algo que estaba ahí, pero sí me movilizaba muchísimo y me sigue movilizando el tema de los animales, las brechas relacionadas con el tema de que hay personas que viven en pobreza extrema, las desigualdades. Todas esas cosas siempre he estado como muy metida, ¿no? En esos temas y siempre he sido una persona que no se queda callada ante lo que ve que le parece que no está bien. Carolina es periodista de profesión y activista por vocación. Vocación para educar y concientizar sobre condiciones como las que ella misma presenta. Lo hace a través de Más que Bipolar, una plataforma a la que todos podemos acceder para informarnos y aprender no solo desde la teoría, sino sobre todo a partir de la experiencia. Inicialmente yo comencé en mi propia cuenta personal, que ahora es la cuenta del proyecto, escribiendo mi experiencia como entradas, como si fuera un blog de lo que iba pasando conmigo. Y vi que además de la gente que ya me seguía, amigos cercanos, empezaron a seguirme personas que yo no conocía, personas de otros países, y a conectar con lo que yo escribía. Entonces me di cuenta de que sería bonito hacer un proyecto ya definido, con nombre, y comenzar a postear más seguido, ¿no? Sobre las cosas que reflexiono, sobre cosas que voy aprendiendo. Y ahí fue que nació Más que Bipolar. El nombre se me ocurrió porque muchas veces cuando una persona recibe un diagnóstico, se convierte en el diagnóstico para la sociedad, en todo lo que el diagnóstico representa para mal. Entonces, por eso es que decidí ponerlo, porque era como, sí es verdad que me define de alguna manera, pero no es todo lo que soy.
Desde una mirada externa, que desconoce la complejidad de condiciones como la bipolaridad y el autismo, se han construido modelos que no se ajustan a la diversidad que realmente existe. Es por eso que uno de los principales objetivos de Carolina es contribuir a desmontar esas creencias que se han perpetuado durante mucho tiempo, afectando a la persona real detrás del estereotipo. Las dos condiciones reciben un rechazo de forma diferente, porque en el lado de la bipolaridad se relaciona más con un tema de peligrosidad y en el lado del autismo se infantiliza. No es como niños eternos, buenos, inocentes. Y eso es peligroso porque le quita a las personas la posibilidad de decidir sobre su cuerpo, sobre su vida. No se cree que pueden ser personas que pueden tener una pareja, que pueden tener hijos, ¿no? Se quita autonomía. Y por el lado de la bipolaridad, como decía, está la peligrosidad, personas inestables, que no son de confiar, que deberían estar aisladas. Entonces, muchas veces he recibido casos de personas que son despedidas de sus trabajos, o para empezar no los contratan, o los excluyen de diferentes maneras, incluso en su familia. Entonces, hacen mucho daño esas creencias negativas, ¿no? Yo siempre digo que es importante conocer las experiencias de la mano de las personas que lo viven. Carolina alza su voz fuerte y claro, porque quiere ser escuchada, quiere contar su propia historia, lo que vive, lo que siente, y no lo que otros hagan por ella. Mediante su activismo, también busca que las personas neurodivergentes, autistas y con bipolaridad como ella sean tomadas en cuenta cuando se discuta sobre sus propias condiciones. Su palabra es importante y debemos prestar atención a lo que tienen que expresar. Uno de los episodios más fuertes que tuve fue la primera vez cuando comenzó la pandemia en marzo del 2020. Fui al hospital de emergencia porque tenía COVID. Y ya tenía COVID oficial porque había ido el MINSA a mi casa a tomarme la prueba y todo, y había ido de emergencia porque no podía respirar. Y había bajado mi saturación y todo. Y el doctor, yo le dije que tenía el diagnóstico de bipolaridad porque tenía miedo de que las medicaciones que tomaba tengan alguna reacción con lo que me fuera a recetar. Y apenas yo le dije eso, el doctor hizo como una risa, media burlona, y me dijo: ¿hay algún problema en casa? ¿De repente estás estresada o estás ansiosa por algo? ¿De repente por eso es que te falta la respiración? Y yo le dije: doctor, tengo el papel que certifica que tengo COVID, ¿no? Yo sé cuál es la diferencia entre un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, estrés, y que me está faltando la respiración por el COVID, ¿no? Y escuché burlas del doctor con las enfermeras. Luego fui a pedir una segunda opinión y resulta que tenía neumonía por el COVID. Y no se me tomó en serio por mi diagnóstico. Y así he tenido muchísimas situaciones. Soy psicopedagoga, especialista en neurodivergencias, y el autismo es una de estas neurodivergencias. Soy amiga de Caro y también somos cofundadoras de Proyecto Atípico. Yo, cuando veía el trabajo de Carolina en primera persona, me parecía sumamente importante y me parece bastante válido, en el sentido de que muchas personas y profesionales de la salud hablan de condiciones como bipolaridad o autismo en tercera persona. Entonces, como estos profesionales no tienen esa vivencia en primera persona, van a hablar desde un lugar un poquito a distancia. Y también es cierto que muchos profesionales tienden a decir o hablar específicamente de autismo desde un modo de vista muy patologizante o desde el déficit, pero se enfocan mucho en los déficits. Y es porque realmente no viven el autismo en primera persona. Y en el caso de Carolina, ella cuenta el autismo desde su experiencia, y también es un claro ejemplo de que una persona autista puede ser como cualquiera.
VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Es un virus que se encuentra en las personas, ojo, solo en las personas, humana o persona. No se encuentra en los animales, en un mosquito, ni nada de eso. Solo se encuentra en las personas. Y es un virus que se puede mantener en tu cuerpo por muchos años, si es que tomas correctamente los medicamentos. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, si tú no tomas correctamente tus medicamentos, si sabes que si te han diagnosticado y no haces nada, puedes llegar a una fase SIDA, ¿no? Que es cuando tus defensas comienzan a bajar porque la característica de este virus es que ataca a tus defensas, las debilita. Pero no quiere decir que la persona que está en SIDA vaya a quedarse ahí o que vaya a morir. Las personas hoy en día que llegan a fase SIDA pueden regresar a una fase VIH tomando los medicamentos correctamente. Hay que eliminar la idea de que SIDA o el VIH es sentencia de muerte. A pesar de que convivimos con el VIH desde hace varias décadas, subsisten ideas erróneas acerca de la forma en que se transmite, qué implica, cómo se trata y muchos aspectos más. Yamir quiere contribuir a desmontar estas imágenes que se han forjado desde el desconocimiento y el prejuicio, pero que afectan la vida de mucha gente en nuestro país. Y ahora la gente, por ejemplo, toma un medicamento al día. Yo empecé tomando 6, ahora tomo 2. Y funciona. Y es importante la adherencia y es importante tomar los medicamentos porque es la única forma que tenemos para poder ser indetectables, ser intransmisibles. Ser indetectable es que, por ejemplo, si tomas correctamente tus medicamentos, en 3 meses posiblemente te vuelves indetectable. Y quiere decir que la carga del virus en tu cuerpo está tan bajo que ya no puedes transmitirlo. Hay mitos que, por ejemplo, se te va a pegar por un mosquito, por compartirse los cubiertos, por dar un abrazo. El virus del VIH está en ciertos fluidos y tiene ciertos puntos de entrada. Los fluidos por donde se encuentra el virus del VIH son los fluidos vaginales, el semen y la sangre y la leche materna. Son los únicos 4 fluidos por donde puede ingresar o donde se encuentra el VIH. Una mujer que lleva correctamente sus medicamentos, su tratamiento, llega a ser indetectable y sus hijos ya no nacen con el VIH. Desde su aparición, el VIH es causa de discriminación hacia las personas que lo tienen. Las vivencias de Yamir no han sido muy distintas a las de mucha gente que atraviesa por esa misma situación. Trato desigual, señalamientos, poca preocupación por su bienestar emocional y mental. Son muchas formas de maltrato que se han acumulado durante años, pero que está dispuesto a seguir encarando. Estaba haciendo un traslado para una carrera en una universidad. Fui a una universidad y como ya estaba un poco empoderado, voy donde la asistente social, donde la psicóloga para comentarme mi caso porque le quería decir que van a haber ciertos días en los que voy a tener que faltar porque tengo que ir a recoger mis medicamentos. Entonces me pregunta qué era lo que me pasaba, qué era lo que tenía y le dije, soy una persona VIH positiva. Lo que me dijo es que primero quería saber cómo era que me había transmitido. O sea, yo no tengo por qué contarte mi historia de lo que me pasó. Y según su excusa era que tenía que velar por sus demás estudiantes, que yo no era el único porque tenía que preocuparse, sino tenía que preocuparse por sus demás estudiantes de que yo no les hiciera algo. Estaba totalmente desubicada, presenté mi queja ante la rectoría de la facultad y la hicieron su llamado de atención, pero igual no la sancionaron ni nada, ni siquiera me pidió disculpas. Pero Yamir no solamente es activista por los derechos de las personas con VIH, sino también por la comunidad LGBTIQ+, con la cual se identifica. Son 2 luchas que se encuentran, se intersecan y que promueven como misión desde Positivo de Corazón. Cuando decido ser activista y luchar por los derechos de las personas que vivimos con VIH en general, sobre todo por los jóvenes, también es una lucha interseccional, lo cual involucra a la comunidad LGBT a la cual yo pertenezco. Me identifico como una persona gay.
Y eso hace que también quiera luchar por los derechos de las personas trans, por la comunidad de las personas no binarias y la comunidad en general. Y queremos también un poco eliminar el estigma que existe hacia las personas gays asociadas al VIH. Al volver, Carolina y Amir nos contarán más sobre las dificultades que encuentran en su día a día y nos dejan un valioso mensaje final. Regresamos con lo último. Es muy aburrida la forma en la que se supone, con reglas implícitas, que tenemos que actuar como adultos. Es como dejar de tener la autenticidad que teníamos de niños o los rasgos o características de la personalidad y fingir que lo tenemos todo resuelto. Y creo que una de las razones por las que se ve a los autistas como niños eternos, que se nos puede ver como niños eternos, es porque muchos no perdemos eso. No nos interesa seguir esas reglas. Caemos en esa idea de tienes que ser así porque eres adulto y se nos ve infantiles. En cada etapa de su vida, Carolina ha enfrentado múltiples barreras y la batalla no termina. Continúa, porque para los adultos autistas, los obstáculos no solo persisten, sino que se agudizan con el paso de los años. Siento que hay un problema con la falta de adaptaciones. Ahora, felizmente, tengo un trabajo que acepta las necesidades que yo tengo y es flexible, pero ha sido difícil llegar a eso. Otro tema también es que como autistas, sobre todo mujeres, estamos muy expuestas a situaciones de acoso, situaciones de diferentes tipos de violencias, y es algo que he vivido a lo largo de mi vida. Con mi proyecto, con las denuncias que hago, el contenido que creo, he recibido muchos ataques, he recibido insultos, los sigo recibiendo. Durante muchos años, Carolina se sintió diferente, sin saber siquiera por qué. Así, se colocó una máscara para disfrazar, aunque sea un poco, aquellos rasgos que podían hacerla especial frente al resto. Esos días han quedado atrás, porque hoy asume sus condiciones como parte de su identidad y sigue tenaz en la misión de vida que se ha trazado. Me gustaría seguir con mi proyecto, que pueda llegar a más personas a modo de divulgación, que las cosas que voy aprendiendo puedan hacer reflexionar a los demás. Me encantaría poder capacitar a empresas, centros educativos, otras instituciones sobre neurodiversidad, sobre neurodivergencia y cuáles son las adaptaciones que necesitamos y que podrían hacer que en realidad mejore no solo la calidad de vida de las personas neurodivergentes o con discapacidad, sino también mejoren los procesos o las empresas e instituciones en general. Yo diría que es súper inspiradora, una persona que inspira a bastantes personas, aunque ella no lo sienta así. A mí, ella llegó a mi vida para cuestionarme cosas que tenía como que programadas en mi mente y también contagiarme de sus ganas de no estar contenta con las cosas, siempre alzar la voz. Después de mi primera experiencia en el 2018 con la prueba que así se llamaba la obra, sentía yo, Yamir Alim, de tener la necesidad de contar realmente toda mi historia. Pero luego en la fiesta de la vida, que así se llama la obra de teatro, quise contar más allá de solamente recibir el diagnóstico. Quería contar qué pasa después de recibir tu diagnóstico, cómo estoy yo ahora, pero con un clímax hacia la vida, hacia festejar, a no celebrar
el hecho de que tenga VIH, sino a celebrar el hecho de que sigo vivo contando mi historia. La situación de las personas con VIH en nuestro país es compleja. Desde afuera, quizás no logramos verlo. Sin embargo, Yamir nos invita a reflexionar sobre la difícil realidad que padecen miles de peruanos. Pero para quienes vivimos con VIH, la pasamos mal todo el tiempo. El personal de salud te trata como quiere, te discrimina, sufrimos desabastecimiento todo el tiempo. Las noticias nunca cubren noticias de VIH, que miles de personas se tienen que quedar sin medicamentos. Esa rabia que me da de atenderme yo, de saber que yo estoy ahí, que a mí también me dan medicamentos para un mes, ahora, es esa rabia que me impulsa a mí a querer hacer cosas por mi comunidad, por la comunidad de personas que vivimos con VIH, porque no lo merecemos. Yamir ha hecho un intenso recorrido en unos pocos años. No solamente decidió abrirse al mundo y revelar su diagnóstico, sino que ahora es un activista comprometido con mejorar la vida de la población seropositiva en el Perú. Y como si no fuera suficiente, se propone llegar aún más lejos para formar una comunidad cada vez más grande de gente positiva de corazón. Se vienen, por ejemplo, encuentros positivos en su tercera edición. Se viene un grupo de apoyo mutuo, que es un grupo en donde personas que tenemos esta condición, que vivimos con VIH, vamos a poder compartir nuestras experiencias, porque creemos que la salud mental es muy importante. También queremos seguir con los podcasts, porque creo que son un nuevo medio digital que ayuda a tener y a llegar mejor a la audiencia. Y se viene también una canción que estamos haciendo por ahí, y una nueva obra de teatro, pero hecha por mujeres. Bueno, yo con eso me siento orgullosa. Sé que ayuda a varias personas que tienen su misma condición con él. Y a través del arte que él demuestra, gracias a Dios está viajando hacia provincias, ya tiene varios estrenos así en provincia y le ha ido bien para aquellos, gracias a Dios. Sí, y espero que siga creciendo positivo de corazón, ¿no? En él veo yo el futuro de mi hijo. Ojalá que Dios, otros que le ven, también sigan a sus pasos de mi hijo, ¿no? Que salir adelante, por más que tengan esa enfermedad, salir adelante. Las historias de hoy nos revelan la realidad apremiante de muchas personas que se esconden para no llamar la atención, para sobrevivir en un entorno hostil a aquello que se considera diferente. Pero así también de quienes tienen la fortaleza para hablar y enfrentarse a un mundo que los desafía a diario. Carolina y Yamir nos muestran su lucha constante por bajar el velo que quiere ocultarlos. Es una batalla ardua y desgastante, pero la asumen con entusiasmo, porque no están dispuestos a que tomen la palabra por ellos. Yo pienso que hay que desaprender para aprender, ¿no? Primero, cuestionar todo lo que crees que sabes y acercarte a las fuentes directas, a las personas que lo viven. Escucharnos porque tenemos voz, estamos en todos lados, no es que vivimos en una isla, compartimos espacios con todos. Entonces, es importante aceptar la diversidad y cuestionar los estigmas, los prejuicios que absolutamente todos tenemos, incluso yo también todavía los tengo. Yo no quiero recibir pena de nadie. El VIH es una condición. En mi caso, a mí me cambió la vida. Me hizo encontrar mi propósito, me hizo acercarme más a mi familia, me hizo encontrarme conmigo mismo, me hizo feliz. Las personas en general necesitamos encontrar nuestro propósito. Yo encontré el mío. Mi propósito fue ayudar a los demás. Y creo que todos podemos ser positivos, pero positivos de corazón. ¡Salud! Carolina es cofundadora de la Coalición Neurodivergente Peruana. Forma parte de la Mesa de Discapacidad y Derechos Humanos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Es asesora experta en discapacidad de la ONG SODIS, Sociedad y Discapacidad. En el 2021, Positivo de Corazón obtuvo el tercer lugar en el concurso de podcast organizado por Entel.
La Fiesta de la Vida, obra teatral que estrenó Yamir el año pasado, fue ganadora de los estímulos económicos otorgados por el Ministerio de Cultura en el 2022. Recientemente, la organización Impulse Lima otorgó un reconocimiento a Positivo de Corazón por su trabajo con jóvenes para concientizar, sensibilizar y confrontar los estigmas en torno al VIH a través del arte y la educación. Si quieres ayudar a nuestros protagonistas de hoy, comunícate con la producción del programa. Si conoces alguna historia que inspire, escríbenos a través de nuestras redes sociales, porque tú también puedes ser pura camiseta.